Bueno, chiquillos, se había unido un compañero, pero se salió, así que eh, yo voy a proceder a terminar este tema de electrostática básicamente hoy día. Eh, Les contaba en novedades que la idea es terminar electrostática ahora y luego partir con corriente eléctrica, ¿ya? Así que no tengan vergüenza en meterse. Ah, se salieron también. Están entrando y saliendo. Bueno, eh, yo voy a terminar con la materia. Esto va a quedar subido digamos, el video va a quedar subido. Así que les voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto hasta la semana anterior, que ha pasado ya bastante tiempo. Todo esto está en el video anterior, así que me cuestiono si realmente es necesario decirlo nuevo, pero digamos por continuidad sería bueno hacer una pequeña, digamos, pequeño resumen. Entonces, lo que nosotros hicimos fue previamente encontrar la energía potencial de un sistema de partículas, calculando el trabajo que uno requería para traer esas partículas desde el infinito, ¿ya? El trabajo que uno requiere para traer esas partículas desde el infinito es igual al trabajo, a menos el trabajo que las fuerzas electrostáticas hacen en el proceso en que uno trae esas cargas desde el infinito, ¿cierto? Porque yo tengo una serie de cargas, digamos, que se están haciendo fuerza entre ellas, se están repeliendo, se están atrayendo, y si yo las traigo desde el infinito y las pongo en una cierta posición, el trabajo que yo hice para traerla es el inverso, o perdón, es el opuesto, tiene un signo negativo con respecto al trabajo que esas fuerzas hicieron en ese mismo proceso, ¿cierto? Simplemente porque yo necesito cancelar, este agente externo necesita cancelar las fuerzas electrostáticas para poder traer las partículas, ¿ya? Entonces, nosotros en la clase anterior o en un par de clases anterior, habíamos calculado ese trabajo externo, ¿ya? Y habíamos dicho entonces que la energía potencial era menos ese trabajo externo. Perdón, la energía potencial era menos el trabajo hecho por las cargas electrostáticas, ¿ya? Eso, entonces habíamos llegado a un resultado que era básicamente, a ver, se lo voy a anotar aquí arribita. Se lo voy a anotar acá arriba. Entonces nosotros habíamos dicho, miren, la energía potencial estaba dada por un medio integral sobre el volumen de ρ de cargas libres, en algún punto, digamos, R', potencial en R', ¿cierto? Por dB, y al diferencial de volumen le ponemos prima porque se refiere a un diferencial de volumen en un espacio donde los vectores posición en cada punto yo los denoto con el vectorcito R'. Entonces el dd' queda, o sea, el diferencial de volumen queda como ddb' denotando eso, ya que nos estamos refiriendo a nuestro vector posición de cada punto de ese espacio como R'. ¿Ya? Y luego teníamos básicamente lo mismo, digamos, es decir, lo que estamos haciendo acá es sumando cada pedacito de carga multiplicada por el potencial en el cual se encuentra ese pedacito e integrando sobre todo el volumen, pero vamos a entender que hay ciertos lugares del espacio, digamos, donde no tenemos o no podemos describir la distribución de cargas en términos de una densidad volumétrica de carga, sino que la describimos en términos de una densidad superficial de carga, ¿ya? Es decir, cuando modelamos la distribución de cargas como en ciertas partes, como que esta distribución estuviese puesta en una superficie infinitesimalmente delgadita,
Entonces, en ese caso, tenemos que incluir esas cargas no en términos de una distribución volumétrica, sino que la tenemos que introducir en términos de una distribución superficial de carga, ¿ya? Entonces el siguiente término da cuenta de eso, pues da cuenta de esas carguitas que están encima de estas cascaritas, digamos, que son las cascaritas donde nosotros ya hemos visto, en las cuales se van a depositar las cargas de los conductores. Ya los conductores van a contener sus cargas sobre estas cascaritas, ya no van a tener carga en el volumen, ¿ya? Entonces, en ese caso, ponemos integral sobre una superficie, y al diferencial de superficie le llamamos ds', ¿ya? Y lo que tendríamos acá entonces es una densidad de carga libre superficial en algún punto R' del espacio, ¿cierto? Multiplicado por el potencial de ese punto, ¿cierto? Y vamos a entender que no tenemos un único conductor, sino que tenemos varios conductores donde esas cargas libres van a estar distribuidas en su superficie. Así que vamos a poner acá una sumatoria en J, donde J denota los distintos conductores, digamos, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener una superficie S' sub J, con una densidad superficial de carga libre sub J, ¿cierto? Y el potencial va a ser el potencial J, ¿ya? Porque cada conductor va a estar a un mismo potencial, digamos, ¿ya? Entonces, eso ya lo vimos, ya yo les estoy repitiendo, este un medio multiplica toda la expresión, así que aquí voy a poner un paréntesis. Entonces eso era, entonces lo que nosotros hicimos en la clase anterior fue imaginarnos un espacio arbitrario que contenía dieléctricos y conductores, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces yo les puse, bueno, tenemos más de un conductor, tenemos más de un dieléctrico, o puede ser que el espacio completo esté cubierto con algún tipo de material dieléctrico, ¿cierto? Lo hicimos lo más general posible, ¿ya? Y haciendo eso, habíamos llegado a esta expresión para la energía, ¿ya? En la cual simplemente manipulamos matemáticamente la expresión de allá, ¿ya? O sea, en el fondo, desde el punto de vista de la física, ya habíamos llegado al resultado, ¿ya? Ya habíamos llegado a que el potencial, que es menos el trabajo hecho por las cargas cuando uno trae las cargas desde el infinito hasta una cierta configuración, ¿cierto? Ese potencial ya lo teníamos calculado, lleva un medio acá, ¿ya? Que es un resultado por lo demás que tiene que ver con el colectivo de las cargas, y para el cual uno utilizó lo que sabe de trabajo y lo que sabe de potencial para cargas individuales, ¿cierto? Y de ahí sale nuestro factor 1/2, ¿cierto? Que se los digo un poco para conectar con lo que me estaban también reclamando respecto del control, en el sentido que en el control nosotros no preguntamos por esto, es decir, no preguntamos por esta expresión que lleva 1/2, ¿cierto? Sino que simplemente uno se refería en el control a interacciones entre una carga y otra, ¿ya? Dicho eso, nosotros habíamos llegado a esta expresión de acá, ¿ya? Y habíamos tenido esta integral de aquí, ¿cierto? Que como aquí aparecían potenciales, ¿cierto? Uno había hecho una conexión ocupando la integración por partes, eso fue lo que hicimos. Habíamos llegado a que nos apareciera el vector desplazamiento eléctrico con el potencial, ¿ya? Entonces había aparecido esta integral de superficie, ¿ya? Que nosotros la dividíamos en dos partes. ¿Por qué? Porque esta es una integral de superficie que envuelve todo el sistema dieléctrico excluyendo los conductores, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que esta integral de superficie representa es la integral de la superficie que envuelve todo el espacio, pero que excluye a los conductores, por lo tanto, esa superficie también incluía estas superficies de acá, ¿ya? Les recuerdo que en este dibujo, que es el mismo que aparece en el video previo a este video que estamos haciendo ahora, estos circulitos de acá, o no son circulitos, sino que estas formas que aparecen acá, corresponden a conductores, ¿ya? Entonces, en la superficie que envuelve al dieléctrico, se tiene que incluir la superficie que envuelve al conductor, porque esa superficie delimita la parte que yo llamo dieléctrico y la separa de la parte que yo llamo conductor, ¿ya? Por lo tanto, la superficie que envuelve al conductor se puede decir que también envuelve al dieléctrico, pero al revés,
¿ya? Pero igual delimita los dos medios, ¿ya? Eso. Entonces, claro, viéndolo así, esta integral tenía dos partes, ¿cierto? Una parte que es la parte que yo llamé externa, que es lo que envuelve a todo el espacio, ¿ya? Y nosotros esto lo vamos a hacer de manera lo más genérica posible, entonces dijimos, bueno, ¿cuál es esa superficie que envuelve a todo el espacio? Digamos, va a ser una superficie arbitrariamente grande, de modo tal que cuando yo me ponga sobre esa superficie, ahí ya mis campos ya hayan muerto, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es decir, bueno, esa superficie que envuelve el espacio, o sea, que envuelve todo este sistema de dieléctrico y conductores, la voy a hacer muy, 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 muy grandota, ¿ya? Y en ese caso, entonces, mi vector de desplazamiento, que es básicamente el campo eléctrico, ¿cierto? Se va a comportar como un campo eléctrico tipo Coulomb, ¿cierto? Porque yo si tengo una distribución, una carga ahí, esa carga me va a generar un campo eléctrico que decae como 1 sobre R cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo considero un volumen suficientemente grande, de modo tal que todas las cargas que estén en ese volumen se comporten básicamente como o sea, que en el fondo me generen un campo eléctrico que se comporte básicamente como lo que me dice la ley de Coulomb, entonces, eh, entonces mi D va a escalar como 1 sobre R cuadrado, ¿ya? Y si eso es cierto, mi potencial B corta va a escalar como 1 sobre R, ¿cierto? Si yo me pongo suficientemente, digamos, lejos de esta distribución de cosas que tengo acá, dieléctricos y conductores, ¿ya? Y la superficie sobre la cual yo voy a integrar va a ser proporcional a R cuadrado, ¿cierto? Si yo pongo ahí mi distribución de conductores y dieléctricos, me pongo afuera a un radio súper grande y envuelvo esto como con una esfera, y si la esfera tiene radio R, entonces su superficie es proporcional a R cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que tengo aquí va a ser proporcional esta parte a R cuadrado, esta parte a 1 sobre R cuadrado y esta parte a 1 sobre R. Si yo hago estas multiplicaciones, multiplico esto por esto por esto, obtengo algo que se comporta como 1 sobre R. ¿Por qué? Porque este R cuadrado se me cancela con el 1 sobre R cuadrado que tengo acá, y todo este asunto me queda como 1 sobre R. ¿Ya? Entonces, si yo considero un volumen muy grandote, esta integral se va a comportar como 1 sobre R, y si el volumen es grandote, quiere decir que el R es grandote, por lo tanto esto tiende a 0. ¿Ya? Entonces, por eso yo puse ahí que esto tiende a 0, si el volumen tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, estamos listos, po. Con respecto a esta integral, esta parte no me va a contribuir, digamos, la parte externa, ¿ya? Pero nos estaba faltando la parte relacionada con los conductores. ¿Por qué? Porque lo que envuelve a mi medio dieléctrico es todo, es la parte externa, pero también la parte que envuelve a los conductores, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está faltando. A ver. Entonces, vamos a imaginar un pedacito de conductor. Es decir, los conductores son estos que están aquí, ¿no? Pero voy a enfocarme en uno de ellos, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos un conductor acá, cualquiera de estos, y yo tengo que hacer esta integral sobre esta superficie, ¿ya? Sobre la superficie que envuelve al conductor, justo en la orillita, ¿ya? Entonces, lo que tengo es una integral de ds, producto punto, el desplazamiento eléctrico multiplicado por el potencial, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que considerar aquí? Lo que tengo que considerar es que esto es un conductor, ¿ya? Y si esto es un conductor, el campo eléctrico en su interior es 0, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido, lo primero que les dije del conductor. Y si el campo eléctrico es 0, eso quiere decir que si yo calculo una integral de línea, por ejemplo, a lo largo de esta línea, de integral de ddl punto E, esa integral es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico acá es 0. Pero esta integral es proporcional a la diferencia de potencial entre este punto y este punto, porque acuérdense que la diferencia de potencial entre un punto A
y B era igual a menos la integral de DL punto E entre A y B, ¿cierto? Entonces, si esto es cero, la diferencia potencial entre estos dos puntos es cero, por lo tanto, eso me permite concluir que en un conductor, obviamente, siempre el potencial es constante, es decir, hay un único potencial en cualquier punto que yo me pare de la superficie del conductor. Todo esto ya se los dije, ¿ya? Estoy simplemente repasando para que entendamos bien. Ok, entonces eso quiere decir que en esta integral, que me aparece el potencial adentro de la integral, yo puedo perfectamente sacar la integral afuera. Perdón, puedo sacar el potencial afuera, porque no depende de dónde yo esté parado dentro del conductor, o dentro de la superficie del conductor, porque estoy integrando sobre la superficie. ¿Ya? Entonces esto lo puedo poner como el potencial del conductor por la integral de S punto B, D, ¿ya? Una cosa importante a considerar en esta integral es que estas integrales de superficie, cuando envuelven al conductor, el vector de S es simplemente igual al diferencial de superficie, que es un escalar, ¿cierto? Multiplicado por la normal a la superficie sobre la cual estoy integrando. Pero en este caso, la normal va hacia adentro, ¿cierto? Porque en el fondo, lo que yo entiendo por esta superficie sobre la cual estoy integrando es lo que envuelve a mi medio que excluye a los conductores, ¿ya? Es decir, lo que envuelve a todo el espacio exceptuando a los conductores, ¿ya? Por lo tanto, lo que estoy envolviendo es lo que está afuera, y eso quiere decir que la normal a la superficie va hacia adentro, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que esta integral de acá es menos la misma integral, pero si es que yo definiera mi normal no hacia adentro, sino que hacia afuera, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto porque esto fue simplemente parte de la explicación para no llenarnos con tantas cosas. Y esto entonces yo lo puedo escribir como menos el potencial de la integral de superficie, del ds de superficie, ¿cierto? Por un n tongo prima punto d, donde n tongo prima es igual a n tongo. ¿Ya? Y entonces mi n tongo prima va para afuera. Entonces, en cada punto voy a tener que n va para adentro, pero n tongo prima va para afuera. ¿Ya? ¿Por qué quise hacer este cambio? ¿Por qué quise expresar mi integral en términos del n tongo prima y no del n tongo que iba hacia adentro? Porque si la expreso en términos del n tongo prima que va hacia afuera, eso me permite aplicar la ley de Gauss referida al desplazamiento eléctrico, ¿cierto? Porque yo sé que según la ley de Gauss referida al desplazamiento eléctrico, esta integral es igual a la cantidad de carga libre que yo tenga en los conductores. Entonces esto es cantidad de carga libre. ¿Ya? Y eso entonces me permite concluir que esto no es otra cosa que el potencial del conductor por la carga libre. Con un signo menos, evidentemente. ¿Ya? Entonces, en los conductores, esto me queda igual a menos el potencial sub J, porque nos estamos refiriendo a cada uno de los conductores y le tenemos que poner un nombre a cada conductor. Por la cantidad de carga libre del conductor J. Entonces, J es el nombre de cada conductor. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, esto es para cada conductor, evidentemente, pero si yo quiero referirme a los conductores, tengo que sumar sobre todos ellos, porque tengo que incluir cada una de esas superficies. Me tengo que incluir esta superficie, esta superficie y esta superficie. Por lo tanto, esto realmente es una sumatoria sobre J de menos B sub J Q sub J. ¿Ya? Y con eso me estoy refiriendo a esta parte, pero esto lleva un medio en frente, ¿cierto? Así que eso lo vamos a tener que tomar en cuenta. ¿Ya?
Entonces, resumiendo, me queda que la energía potencial de este sistema de partículas, que fue lo que definimos como menos el trabajo hecho por las cargas, por la fuerza electrostática al mover las partículas desde el infinito hasta una cierta configuración, ¿ya? Está dado por un medio, y aquí simplemente copio lo que tengo acá, sumatoria desde J igual 1 a M, de V sub J, Q sub J, L. Aquí no le puse L, pero se entiende que cuando hablo de la carga Q sub J me estoy refiriendo a la carga libre contenida en el conductor J. Ya aquí le puse carga libre J. Ya hay un tema ahí de notación que se explicaría porque esto la última vez que lo vimos fue hace casi 2 semanas ya, de hecho 2 semanas. Pero eso es, ¿ya? Entonces, para que quede claro, aquí hablé de carga libre, pero aquí voy a ponerle Q sub J nomás, para que tengamos la misma notación de allá. Entonces dejémoslo ahí, como Q sub J, ¿ya? Más un medio integral sobre el volumen de d de B E punto D. Y lo que venía después, que esta parte externa nos daba 0 y esta parte interna nos da, con el 1/2 de acá, pues tengo que incluir el 1/2, entonces me da menos 1/2 sumatoria en J de B sub J, Q sub J. Entonces me queda menos 1/2 sumatoria en J de B sub J, Q sub J. ¿Ya? Y ahí entonces lo que vemos es que esta parte de acá se me cancela completamente con esto de acá, y me queda que la energía la puedo expresar enteramente en función de los campos, ¿ya? De B, E, punto D. Entonces, la energía potencial, por al final de cuentas, esta expresión de acá fue lo que nosotros definimos como la energía potencial de este sistema de partículas, y lo habíamos definido como el trabajo que nosotros hacíamos al traer las cargas, ¿ya? Que a su vez era menos el trabajo que las fuerzas electrostáticas hacían cuando estas cargas venían para acá, ¿cierto? Porque en el fondo las fuerzas electrostáticas se tienen que cancelar con las fuerzas que uno externamente hace para traer las cargas, ¿ya? Por lo tanto, los trabajos tienen signo opuesto, es decir, el trabajo que yo hago para traer las cargas es menos el trabajo que las fuerzas electrostáticas hacen para traer las cargas, ¿ya? Pero como sea que uno se refiera a esta definición de U, que ambas expresiones son equivalentes, digamos, esta era la expresión, la tratamos matemáticamente, digamos, ocupando integración por parte, qué sé yo, y de esa manera introdujimos el campo eléctrico y el vector de desplazamiento, y fuimos capaces de comprobar que al final de cuentas esos trabajos, que era lo que nos llevaban a la definición de potencial, yo los puedo expresar enteramente en esta expresión de acá, que es 1/2 la integral sobre todo el volumen de E punto D. ¿Ya? Entonces, en principio, este resultado es súper bonito porque en principio yo podría no tener ninguna información respecto de dónde están las cargas y qué valor tienen. ¿Ya? La única información que yo podría tener es el valor del campo eléctrico y el valor del desplazamiento eléctrico en todo el espacio, y con esa información yo debería ser capaz de calcular la energía potencial del sistema simplemente realizando esta integral. ¿Ya? Entonces es un resultado súper, súper poderoso. De hecho, cuando más adelante veamos magnetismo, nosotros nos vamos a dar cuenta que un sistema de cargas que no solamente poseen campo electrostático, sino que también poseen campos magnéticos y cosas así, uno puede encontrar que la energía también uno la puede expresar en términos de integrales de volumen asociados al campo eléctrico y al campo magnético. Entonces, es un resultado súper poderoso porque al final de cuentas, estas energías potenciales uno las define como, o en términos de, el trabajo que uno realiza al mover las cargas, ¿ya? Al lograr una cierta configuración de cargas, ¿ya? Pero lo bonito es que ese trabajo se conecta tan directamente con el valor de los campos, ¿ya? Y uno puede calcular
por lo tanto, la energía potencial de un sistema de cargas, en el caso de la electrostática, cuando estas cargas están quietas, pero también cuando uno introduce electrodinámica, en el caso en que las cargas se mueven, y esa energía siempre va a ser expresable en términos de los valores de los campos eléctricos, y más adelante cuando veamos campo magnético vamos a ver que también ocurre lo mismo con el campo magnético. Entonces, esto es uno de los resultados más bonitos del curso, digamos, ¿ya? La manera en que uno puede conectar campos con energía, cuando en verdad la energía tiene que ver con los trabajos que uno realiza al mover las cargas. Entonces, en principio uno intuitivamente no tendría por qué ver una conexión tan directa entre energía y trabajo, pero la hay, ¿ya? Así que con eso cerramos, digamos, lo que tiene que ver con energía de una distribución de cargas, ¿ya? Y vamos a ver un par de ejemplos de esto, pero antes de ver este par de ejemplos, vamos a hablar de los conceptos de condensador, ¿ya? Que en el fondo es una aplicación nomás de lo que ya hemos visto, ¿ya? De dieléctrico, de conductores y todo eso, ¿ya? Entonces, yo el otro día les mandé un video introduciendo el concepto de condensador, que tiene un montón de aplicaciones, digamos, y la intención del video era un poco que vieran eso, ¿ya? Pero básicamente, haciendo una definición bien corta del concepto de condensador, es un aparato, ¿ya?, que almacena carga, ¿ya? Y uno lo puede ocupar para diversas cosas, ¿ya? O sea, yo les puedo mencionar, o en el video se les menciona diversas aplicaciones, pero así bien en genérico, es un aparato que cumple un rol muy parecido a una batería, digamos, pero es un aparato del cual yo puedo sacar energía muy rápidamente, en el sentido de que yo puedo almacenar carga y extraerla de manera bien rápida, digamos, ¿ya? Les voy al tiro a definir a qué me refiero con eso, así que cambiemos un poco, ahora puedo borrar esto. Condensadores. Otra cosa que les quiero contar es que espero de aquí a mañana mandarle igual una tarea. O sea, yo sé que ustedes están en paro y ustedes son libres de decidir cuándo comienzan a hacerla. Igual yo les voy a dar un plazo más holgado, pero les quiero mandar igual la tarea porque en el fondo, si alguno de ustedes quiere empezar a hacerla, puede empezar a hacerla, digamos, ¿ya? Solo en ese espíritu se las mando de antemano. Lo mismo con las clases, yo creo que es bueno que ustedes tengan a disposición las clases para que vayan aprovechando el tiempo también, aparte de todo lo que tiene que ver con lo de las becas y estas cosas que no podemos perder más tiempo que nos explicaba la escuela. Yo también veo beneficioso que ustedes puedan contar con la materia y con los videos de la materia lo antes posible para poder ir ganando tiempo, ¿ya? Ok, entonces, condensadores. Se definen como un sistema con dos conductores que almacenan cargas. Cargas eléctricas. Los conductores no tienen por qué tener una forma en particular. Ustedes van a ver, perdón, los condensadores y los conductores de los condensadores no tienen por qué tener una forma geométrica muy particular. Ustedes van a ver en muchos casos el típico condensador de placas paralelas, es decir, donde uno tiene una plaquita, digamos, y otra plaquita acá, que se enfrentan una a la otra, y en una de ellas ustedes van a tener carga Q y en la otra van a tener carga menos Q, ¿ya? Lo que uno hace básicamente para cargar estas cosas, la manera más fácil sería poner una batería entre medio, ¿cierto? Una diferencia de potencial impuesta externamente, y eso hace que, que las cargas positivas y negativas dentro de la batería busquen la manera de juntarse, ¿cierto? Las cargas positivas y negativas siempre tratan de atraerse, entonces lo que uno va a tener es que en esta parte de acá uno va a juntar cargas positivas y en esta parte de acá va a juntar cargas negativas, ¿ya?
y luego uno puede sacar la batería, y lo que tiene como resultado va a ser dos placas paralelas con carga positiva y negativa, ¿cierto? Que van a estar almacenando esa carga y que yo la puedo usar para algún propósito. Por ejemplo, yo podría acá poner algún aparato que consuma electricidad, una estufa, ¿ya? Una estufa eléctrica básicamente son filamentos que oponen resistencia al desplazamiento de la corriente. Las resistencias en electromagnetismo se suelen simbolizar con estas rayitas así, ¿ya? Y si uno hace eso, las cargas van a empezar a fluir a través de la resistencia y van a lograr disiparse y uno puede hacer uso de esa energía, ¿ya? Entonces esa es la idea de un condensador. Pero tiene muchísimos usos, digamos, muy variados, ¿ya? Entonces, la propiedad fundamental de los condensadores es que son dos conductores cargados, digamos, que uno los puede cargar, y hay una propiedad fundamental de ellos a la cual la gente se refiere muy a menudo, que es la capacidad, ¿ya? La capacidad de un condensador la llamamos C, y se define como la carga Q que son capaces de almacenar, es decir, o sea, estrictamente hablando, este condensador no tiene carga, porque tiene una carga positiva y una carga negativa, entonces si yo lo sumo esas dos cargas, es carga cero, ¿cierto? Pero uno igual dice que este condensador está cargado con carga Q porque fuimos capaces de separar las cargas y poner una carga Q acá y una carga menos Q allá. En ese sentido uno dice que el condensador está cargado con una carga Q, a pesar de que su carga neta es cero, ¿ya? Entonces, la capacidad tiene que ver con cuánto yo soy capaz de cargar mi condensador, ¿ya? Pero dividido por la diferencia de voltaje que hay entre las cargas, entre los dos condensadores, ¿ya? Eso es como se define mi capacidad, ¿ya? Y lo que vamos a ver es que dependiendo de la geometría de mi condensador, esta capacidad puede ir cambiando, ¿ya? Es decir, la capacidad del condensador para almacenar estas cargas puede ir cambiando por la geometría, y también vamos a ver que va a ir cambiando debido al material del cual esté hecho, porque no da lo mismo que por ejemplo, aquí entre estas dos placas nosotros tengamos vacío o tengamos algún material dieléctrico, ¿ya? Si tenemos un material dieléctrico, lo que va a ocurrir, y eso es lo que hemos visto también, es que estas cargas van a generar un campo eléctrico entre las placas que no va a ser igual al campo eléctrico que se generaría si es que no estuviese ese material dieléctrico acá, ¿cierto? Cuando hemos visto dieléctrico, lo que concluimos es que el dieléctrico afecta el campo eléctrico aplicado externamente, ¿ya? Y si el campo eléctrico entre las placas es afectado por el hecho de que exista un dieléctrico, evidentemente el potencial entre las placas también va a estar afectado por eso, porque el potencial se calcula a partir del valor que tenga el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la capacidad va a depender tanto del material como de la geometría, ¿ya? Este B lo vamos a definir para que se quede bien claro como la diferencia entre el potencial de la placa o del conductor, mejor dicho para hablar más en genérico, del conductor que tiene carga positiva. Entonces vamos a poner el potencial V más menos el potencial V menos, ¿ya? Donde V más corresponde al potencial del conductor cargado positivamente. Y V menos lo contrario, ¿no? Ya. Entonces, si es así, uno puede mostrar que esta diferencia potencial entre V más y V menos es positiva, es mayor que cero. Lo voy a hacer al tiro, voy a borrar acá primero.
Entonces supongamos que tenemos un conductor cargado positivo, ¿cierto? Y aquí tenemos otro conductor cargado negativo, menos Q, ¿cierto? Entonces el potencial más va a estar dado por, imagínense que, acuérdense que los conductores tienen un único valor de su potencial, entonces imaginémonos un punto P más acá, cualquiera sobre la superficie, y aquí un punto P menos, ¿ya? P menos, ¿ya? Entonces, B más va a ser la integral, menos la integral desde infinito, vamos a suponer que los potenciales son 0 en infinito, ¿ya? Entonces la integral desde infinito hasta P más, ¿ya? De dl punto E, ¿cierto? Y B menos va a ser igual a menos la integral desde infinito a P menos, ¿ya? De dl punto E. Entonces, yo esta integral de acá la podría poner como más la integral desde P menos a infinito de dl menos E, punto E, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que me queda acá es, a ver, entonces acá, este más de acá yo lo puedo poner como menos menos, ¿cierto? ¿Está bien? Claro. Estoy medio confundido acá. Exacto, estamos bien. Entonces, el B va a ser igual a B más menos B menos, dijimos, ¿cierto? Y eso entonces va a ser igual a, esto pongámoslo como más nomás, ¿cierto? Entonces me queda menos la integral desde infinito a P más por dl punto E, ¿cierto? Menos B menos, que dijimos que B menos era esto de acá, entonces queda integral desde P menos a infinito de dl punto E, ¿ya? Los signos menos los podemos sacar afuera, entonces ponemos menos, paréntesis, sacamos este menos acá, y esta parte, y esta integral desde infinito a P más, y después, perdón, esto lo puse al revés, esto es desde P menos a infinito, ¿cierto? Entonces tengo la suma de dos integrales en que la primera va desde P menos a infinito y la segunda va desde infinito a P más, entonces esto es simplemente integral desde P menos a P más de dl punto E, ¿cierto? Eso. Entonces, esta diferencia, lo que obtuvimos es que es menos la integral desde P menos a P más, que la podemos escribir entonces como más la integral desde P más a P menos de dl punto E. ¿Ya? Y eso, si uno se fija, si uno piensa en la manera en que están dispuestos espacialmente estos conductores, uno sabe que si el conductor de acá tiene carga positiva, entonces las líneas de campo eléctrico van a tender a salir desde ese conductor, ¿cierto? Por ley de Coulomb. Y el que tiene carga negativa, en ese caso las líneas van a tender a entrar al conductor, ¿ya? Entonces, si uno hace una integral entre P más y P menos, lo que va a hacer es seguir algún caminito, ¿cierto? Donde el dl va a ir en esta dirección, ¿cierto? Esto sería nuestro dl. Entonces, lo que uno ve a partir del dibujo es que dl tiende a estar en la misma dirección que las líneas de campo eléctrico, ¿ya? Eso quiere decir que esto de acá es una cantidad mayor que 0, por lo tanto, esta integral siempre va a tender a ser mayor que 0, ¿ya?
nunca me va a dar negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el DL siempre va a estar haciendo producto punto con el campo eléctrico y ese producto punto siempre va a ser mayor que cero, por lo tanto voy a estar haciendo una integral, es decir, una sumatoria de puras cantidades positivas. ¿Ya? Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro B, definido como la diferencia de potencial entre el conductor positivo y el conductor negativo, siempre va a ser una cantidad positiva. ¿Ya? Y eso entonces me permite que mi definición de capacidad siempre va a ser un número mayor que cero. ¿Ya? Así que les quería hacer simplemente esa acotación y ese énfasis en que la manera en que está definido la capacidad de mi condensador hace que el número que yo le asigno a la capacidad siempre sea un número positivo. ¿Ya? Eso. Con eso, a ver, ¿cuánto llevamos? Son las 11. Voy a hacer un pequeño, me voy a detener acá por 7 minutitos, simplemente para seguir el protocolo de siempre, y luego voy a seguir con una explicación que de alguna manera demuestra de forma cuantitativa que la capacidad de un condensador siempre va a ser una propiedad de la geometría o del material, pero no va a depender de la carga del condensador, ¿ya? Eso es súper importante de dejarlo claro, digamos, que es una propiedad del aparato y no de lo que yo le ponga adentro. ¿Ya? Y luego de eso voy a hacer, ojalá me alcance el tiempo para un par de ejemplos donde voy a calcular tanto capacidad de condensadores como energía. ¿Ya? Y en el cálculo de la energía voy a tratar de mostrar, de que vean explícitamente lo que les dije al principio de esta clase, que en el fondo yo puedo calcular la energía, en este caso un condensador, pero el resultado del principio de la clase es más genérico que eso, es más general. Pero en el caso del condensador vamos a ver que yo puedo calcular la energía partiendo de los campos o también partiendo de la distribución de carga, de saber dónde están las partículas y con qué potencial están. Ambos caminos me van a entregar exactamente la misma respuesta en términos de la energía contenida en los condensadores. ¿Ya? Así que vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos, 7 minutitos, y después seguimos.